La profecía de las 70 semanas de Daniel es una de las profecías más impresionantes y precisas que podemos encontrar en la Biblia. Como su nombre lo indica, fue revelada al profeta Daniel mientras él y su pueblo Israel estaban en el cautiverio en Babilonia. Lo asombroso de esta profecía radica en que, a diferencia de cualquier otra, esta anuncia la fecha exacta en la cual se manifestaría el Mesías prometido al pueblo hebreo. La profecía se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 9, de los versículos 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La palabra que en español se traduce como semana es la palabra hebrea Shabó. Normalmente se utiliza para hacer referencia a una semana, pero también a un grupo de 7 años, como por ejemplo en Génesis 29, versículo 27. De acuerdo a lo que dice el texto, sabemos que se están hablando de semanas de años, o lo que es lo mismo, de grupos de 7 años. El versículo 24 nos indica 6 cosas que van a suceder en este periodo. 1. Terminar la prevaricación. 2. Poner fin al pecado. 3. Expiar la iniquidad. 4. Traer justicia perdurable. 5. Sellar la visión. 6. Ungir al Santo de los santos. La profecía se divide naturalmente en 3 secciones. La primera consta de 7 semanas, que es lo mismo, 49 años, y comienza con la orden para restaurar Jerusalén. La segunda es de 62 semanas, igual a 434 años, al final de la cual se manifiesta el Mesías. La tercera es 1 semana, lo mismo que 7 años, tiempo durante el cual se le quita la vida al Mesías príncipe y vendrá la consumación. Veamos cada una de estas secciones de manera detallada. Sección 1. 7 semanas. Para poder interpretar de manera correcta esta profecía, necesitamos empezar desde la fecha indicada, si no nunca va a coincidir ninguno de los hechos. La orden de Ciro para reconstruir el templo, aproximadamente en el año 538 a.C. Esdras 1, del 1 al 5. La orden de Darío para continuar con la construcción del templo, aproximadamente el año 521 a.C. Esdras capítulo 5, versículo 3 hasta el capítulo 6, versículo 12. La orden de Artajerjes a Esdras para restaurar la adoración en el templo, aproximadamente el año 457 a.C. Esdras capítulo 7, versículos 12 al 26. La orden de Artajerjes a Nehemías para reconstruir Jerusalén, aproximadamente el año 445 a.C. Nehemías capítulo 2, versículos 1 al 8. Estas fechas oscilan en un periodo de casi 100 años,
¿Cuál es la que vamos a usar para empezar el conteo? Para decidirlo, volvamos a la profecía y veamos qué nos indica. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Daniel 9:25. Este versículo nos está indicando que debemos comenzar a contar los años a partir de la orden para edificar la ciudad de Jerusalén, lo cual coincide con lo que sucedió en Nehemías capítulo 2. Las demás órdenes fueron enfocadas al templo y no en la ciudad en sí. Nehemías levantó los muros de la ciudad y comenzó a acomodar a las familias en el lugar donde habrían de vivir. Así que concluimos que debemos comenzar a contar desde el año 445 a.C. Debo aclarar que en cuestión de fechas tan antiguas es casi imposible llegar a un acuerdo unánime en cuanto a la fecha exacta de los acontecimientos, pero aquí son presentadas las fechas más aceptadas entre los estudiosos de esta área. La primera sección comprende un grupo de 7 semanas, es decir, un total de 49 años, los cuales abarcan desde la orden de Artajerjes, año 445, hasta el cierre del Antiguo Testamento, siendo Nehemías precisamente el último libro en ser escrito. Los acontecimientos descritos en este libro concluyen probablemente en el año 424 a.C., y según la tradición tanto judía como cristiana, señalan que Esdras se basó en las memorias de Nehemías para escribir este libro, concluyendo su realización cerca del año 400 a.C. La segunda sección comprende los llamados 400 años de silencio, época durante la cual no hubo revelación divina. En esta época encontramos la entrada del gobierno helénico a la región, las guerras de los macabeos y la conquista romana. Nuestra segunda sección va a concluir exactamente en el año en el que el Mesías se presenta públicamente, lo cual la mayoría de las fuentes está marcado aproximadamente en el año 30 después de Cristo. Para ello vamos a revisar los números. Empezamos en el año 445 a.C. A esto le sumamos las primeras 7 semanas, es decir, 49 años, y las siguientes 62 semanas, 434 años. Como estamos hablando de años antes de Cristo, vamos a colocar como número negativo el 445. Nuestra cuenta quedaría así: menos 445 más 483 igual a 38. La fecha sería el año 38, lo cual es desconcertante porque podríamos decir con seguridad que en esta fecha Jesús ya había sido ejecutado. El error radica en un par de datos que no se han tomado en cuenta. El calendario hebreo es lunisolar, lo que significa que toma en cuenta los ciclos lunares y solares para medir el tiempo. El calendario hebreo actual fue calculado por Hillel II en el año 359 y consta de 3 duraciones distintas en lo que ellos llaman año faltante con 353 días, año normal 354 días, año completo 355 días. A esto añaden un mes bisiesto de 30 días cada ciclo. Pero nosotros estamos hablando de la época del cautiverio babilónico, lo cual ocurrió en el año 605 a.C., muchísimo tiempo antes de que Hillel II implementara este calendario. En la época en la que Daniel recibió esta profecía, se usaba un calendario similar al babilónico, que constaba de tan solo 360 días, y al cual se añadía por decreto cada vez que hiciera falta un mes intercalar para ajustar el año. Si el calendario de Daniel constaba de 360 días y el nuestro de exactamente 365.242 días, el punto 242 es porque el año está calculado con 365 días, 5 horas y 48 minutos. Entonces el ajuste quedaría así. Debemos restar el tiempo sobrante por ajuste a nuestro calendario. Estamos hablando de 483 años.
comprendidos entre las primeras 7 semanas y las 62 semanas de la profecía. Multiplicamos 483 por 5.242, que es el tiempo excedente en nuestro calendario, y nos da un total exactamente de 2.531.886, que serían los días sobrantes. Estos los dividimos entre 365.242 y obtenemos 6.93, que podemos redondear a 7 años. Habíamos obtenido como respuesta anteriormente el año 38. Si restamos estos años excedentes, tenemos 31 después de Cristo, lo cual es más cercano, pero aún no es exacto. Para esto veamos el segundo dato. El Papa Hormisdas encargó a Dionisio el Exiguo el cálculo del Anno Domini, el año del Señor, el año de la encarnación de Cristo, para contar cuántos años habían transcurrido. A esto le debemos la actual división de la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Hoy se considera que Dionisio cometió algunos pequeños errores en su cálculo. Una de las curiosidades es que Dionisio no asignó al año de nacimiento de Cristo el año 0, ya que en esa época se consideraba el 0 como algo inexistente o sin valor, por lo que le asignó el número 1. Esta decisión ocasionó que en la línea temporal no existiera el año 0, por lo que también debemos restar un año a nuestro cálculo. Habíamos obtenido 31, menos un año por la eliminación del año 0, nos arroja la impresionante fecha de 30 después de Cristo, la fecha en la que se suele pensar que Jesús comenzó su ministerio público, y 3 Pascuas después, es decir, 3 años después, su crucifixión. Para ello citaremos una detallada investigación realizada por Colin J. Humphreys y W. Graham Waddington, de la Universidad de Oxford. En la conclusión, ellos apuntan: primero hemos reconstruido el calendario judío del siglo I después de Cristo, usando cálculos astronómicos detallados. La evidencia textual principal para el momento de la crucifixión ha sido revisada y hemos concluido. Por lo tanto, existen poderosos argumentos convergentes que apuntan al 3 de abril del año 33 después de Cristo como la fecha de crucifixión. Como podemos ver, esta profecía es increíblemente exacta, y es probable que con ella los sabios de Oriente, los erróneamente llamados Reyes Magos, conocieran la fecha en la que nacería el Mesías, y guiados por una estrella llegarían a ofrecerle sus presentes. Estos sabios de Oriente seguramente eran astrólogos de herencia babilónica, siendo que Daniel se encuentra en Babilonia cuando escribe su libro, y sabiendo que llegó a ser el jefe de los sabios, seguramente sus escritos fueron estudiados por años. Nos falta ahora revisar qué pasa con la tercera sección. Antes de ello, repasemos. La primera sección nos llevó del decreto de Artajerjes hasta el cierre del Antiguo Testamento. La segunda sección nos llevó desde el cierre del Antiguo Testamento a lo largo de los 400 años de silencio hasta la presentación pública del Mesías, alrededor del año 30 después de Cristo. En la última sección, de acuerdo a la misma profecía, encontramos: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9, 26 al 27. Después de las 62 semanas, es decir, de la segunda sección, sucederán las siguientes cosas. Se quitará la vida al Mesías. El pueblo de un príncipe destruirá la ciudad. Habrá una guerra terrible. Se confirmará el pacto. Cesarán los sacrificios de animales. Vendrá el desolador. Vendrá la consumación, destrucción del desolador. Solo tenemos una semana más, 7 años más.
Tenemos que revisar bien en qué momento ocurre cada evento. Debo aclarar que esta última semana se ha interpretado de dos maneras diferentes. Una enseña que esta última semana aún no ha ocurrido, sino que los eventos descritos en ella se llevarán a cabo después de la segunda venida de Cristo, o lo que se llama dispensacionalismo. Aquí yo presentaré la otra interpretación, en la cual vemos a la última semana ocurrir inmediatamente después de las 62 anteriores. Las razones por las cuales yo creo que esta es la interpretación correcta son las siguientes. El texto no muestra indicios de que haya un periodo de tiempo entre ninguna de las secciones o grupos de semanas. La lectura nos lleva a pensar que son consecutivas, lo cual tiene lógica porque si tuviéramos que agregar periodos indefinidos de tiempo entre secciones, nunca podríamos determinar realmente la fecha de los eventos anunciados. De hecho, la palabra hebrea usada en el versículo 26, que se traduce como después, es diferente a la que aparece a la mitad del versículo 27. La primera se puede traducir como consecutivo, espalda o respaldo. Implica la idea de que algo está pegado en la parte de atrás, a diferencia de la palabra después del versículo 27, que está traducida a partir de una palabra hebrea diferente, la cual bien se podría traducir como a causa de o además, lo cual tiene coherencia con lo que vamos a ver más adelante. El versículo 26 nos dice que después de las 62 semanas se le quita la vida al Mesías, y el versículo 27 nos dice que a la mitad de la semana se hará cesar los sacrificios. Esto coincide con lo que pasó realmente. A la mitad de la semana, es decir, 3 años y medio después de su presentación pública por parte de Juan el Bautista, Jesús es crucificado, haciendo completamente innecesarios los sacrificios y ofrendas que se hacían cada día, cosa que nos es confirmada en Hebreos 10, 8 al 10, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. No hace falta esperar el cumplimiento de más cosas. Es decir, todo lo que la profecía pretendía anunciar es perfectamente cumplido en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Si recordamos, las 6 cosas que iban a ocurrir eran las siguientes: terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión, ungir al Santo de los Santos. Según el mismo Nuevo Testamento, estas 6 cosas ya ocurrieron. Veamos las citas. Terminar la prevaricación. Es decir, que el pueblo de Dios dejaría de comportarse de manera infiel e idólatra. El pueblo mostraría una verdadera y visible santidad. Pablo indica que esto ha ocurrido con el pueblo de Dios en Tito 2, 13 y 14. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Poner fin al pecado. A diferencia de la anterior, aquí no se hace referencia al comportamiento externo, sino implica una eliminación espiritual y profunda del pecado en el corazón del pueblo. Juan dice que Jesús vino con ese propósito. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Primera de Juan 3:5. Expiar la iniquidad. Aquí entra a escena Dios, reconciliándose con el pueblo. Expiar es la forma en la que el pecado era cubierto por la sangre, y de esta manera el hombre podía presentarse ante Dios. Nuevamente es Pablo quien nos señala esta verdad en 2 de Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Traer justicia perdurable.
Los sacrificios de animales cubrían temporalmente el pecado, así que había necesidad de ofrecerlos continuamente. Aquí se nos habla de una justicia eterna, de perfección completa para siempre, lo cual se señala como realizado por el sacrificio de Cristo en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Sellar la visión, lo cual indica que Dios dejaría de revelar nuevas cosas. Esa sería la última generación de hombres inspirados por Dios. Esto es explicado en el primer capítulo de Hebreos, indicando que Jesucristo trajo la consumación de la revelación. Los escritores del Nuevo Testamento se limitaron a plasmar sus palabras y conciliarlas con lo presentado en el Antiguo Testamento. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1:1 y 2. Ungir al Santo de los Santos. El ungimiento era la práctica hebrea con la cual una persona era preparada, separada o señalada para la tarea especial para la cual había sido escogida. Jesús fue ungido para la sepultura, o en otras palabras, preparado para su tarea, morir en sustitución. Ésta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Marcos 14:8. Podríamos decir que fue un ungimiento físico, para preparar el cuerpo. Sin embargo, el ungimiento espiritual, que preparó y señaló a Jesús para todo su ministerio, lo vemos en el momento de ser bautizado, y el Espíritu Santo desciende sobre él. Así lo explica Pedro. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Considerando todas estas cosas, no hay razón para creer que esta última semana se presentará en el futuro, ya que todo lo que pretende anunciar se ha cumplido en la obra y vida de Jesucristo. Ahora sí entremos a ver los acontecimientos ocurridos en la última semana. Terminamos las anteriores 62 semanas con la presentación pública del Mesías, Salvador del mundo. Durante semana y media, el Mesías trae las enseñanzas que Dios le dio y hace las señales y cumple las profecías del Antiguo Testamento. Al final de esta mitad de semana le es quitada la vida al Mesías, confirmando un nuevo pacto con el pueblo, lo cual vemos que hace Jesús en la última cena con sus discípulos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26:28. Y que Daniel menciona en el versículo 27. En la siguiente mitad de la semana no se nos dice qué ocurriría. Podríamos pensar que es lo que está escrito a continuación acerca de la muchedumbre de las abominaciones, pero es aquí donde al revisar la palabra después, nos damos cuenta que es diferente a la anterior. Esta palabra no indica algo que va continuo o pegado, más bien se refiere a algo que ocurre como consecuencia de un evento pasado, o algo que se añade después. Además, esto está conectado con lo que vimos en el versículo 26, lo cual es plenamente aceptado como el acontecimiento histórico del año 70, del cual hablaremos más adelante. Entonces, ¿qué sucede con la segunda mitad de la última semana? Para averiguarlo debemos ir al registro histórico del libro de los Hechos. Es casi universalmente enseñado que los acontecimientos relatados en los capítulos 7 y 8 de Hechos debieron ocurrir entre el año 35 o 37. Si esto es correcto, nos daría la oportunidad de pensar que en la segunda mitad de la semana, los 3 años y medio después de la muerte de Cristo, la Iglesia permaneció en Jerusalén, y después de la muerte de Esteban y la conversión de Pablo al Evangelio, comienza a recorrer por todas las naciones, lo cual ya ha sido prometido desde Abraham y los profetas. Ya hemos terminado con lo ocurrido durante las 70 semanas. Nos resta hablar de lo ocurrido después de estas semanas, como consecuencia del rechazo y asesinato del Mesías. El versículo 26 dice lo siguiente: «Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario,
y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto es generalmente interpretado como el asedio romano del año 70 a la ciudad de Jerusalén, a cargo del general Tito, en el cual una inmensa cantidad de judíos fueron asesinados y el templo fue destruido completamente, no dejando piedra sobre piedra. Entonces él les dijo: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?» Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24, 25 al 27. Hashem lo yivne pa'is, Shalom lo boy no boy, Hashem lo yishmoy liyir, Shav shokat shoy me, Hashem lo